أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, y su descendencia purificada. Bueno, nos encontramos nuevamente en la quinta clase de este libro del Imam Khomeini de las etiquetas o los secretos de la oración. Hoy tenemos como un montón de temas, porque mi intención es que podamos terminar, inshallah, el libro cuando se termine el Ramadán, aunque probablemente vayamos a terminar el día del Eid del Fitr, si es que están allí, inshallah, vamos a ver. Pero quedan después de esta, por lo menos necesitamos 3 clases, o que vamos a ver cómo venimos las próximas clases, porque es mucho el contenido y bueno, es un libro que tiene como 500 páginas y lo estamos viendo en 8 clases, lo cual tiene su complejidad. Hoy estuve hasta recién terminando de prepararlo, tratando de hacer el resumen lo más posible, pero vamos, inshallah, Dios, con la ayuda de Dios, vamos a completar todo el contenido sin dejar nada de lado. Eso a veces le suele ser tedioso decir, poder haber visto todo el libro y no haberlo visto todo. Así que bueno, vamos a comenzar sin demoras. Ya hemos visto un montón de cosas. Lo que nos toca hoy son otro tipo de etiquetas o disciplinas o, vamos a decir, adab, como es en la palabra en árabe, respecto al rezo. Hemos visto la cuestión de la evolución y la cuestión de el ghusl, el baño completo. Hoy vamos a ver varios temas. Primero la cuestión de la vestimenta, después la cuestión del lugar del rezo y finalmente la cuestión de la qibla. Respecto a la vestimenta, como siempre, hay dos eh, cuestiones que debemos tomar en cuenta según las enseñanzas del Imam Khomeini. Vamos a decir primero un aspecto que tiene más que ver con la cuestión interna directa y después uno que tiene un poquito más que ver también con, en realidad, primero una cuestión general y después una cuestión particular. La cuestión general es respecto a la vestimenta. Como saben, nuestro ser, el ser humano básicamente, está cubierto, nuestra esencia como ser humano está cubierta por distintas ropas, vamos a decir, ropajes. El primero es el cuerpo, básicamente material. Dentro de ese cuerpo tenemos lo que se consideraría como el alma, esa especie de barzaja en realidad. Algunos le llaman el, la psiquis, es decir, es el cuerpo psíquico o mental que tenemos. Y después tenemos lo que ya sí sería el corazón, el centro de nuestro ser, esa partícula que hablamos el otro día, nuestro espíritu que nos conecta directamente con Dios y que tiene que ver con ya un grado más interno, vamos a decir. Entonces, cada uno de estos cuerpos recubre al otro. Es decir, primero, esta especie de el espíritu, esta partícula que decíamos que es el centro del corazón, está cubierta por nuestro cuerpo Barzají, es decir, por el cuerpo de orden psíquico, que- y después ese cuerpo Barzají a su vez está cubierto por el cuerpo físico, y después vamos a decir, nuestro cuerpo físico también está cubierto por nuestros ropajes, digamos, básicamente. Y una de las cosas que señala aquí el imán es que justamente estos cuerpos, que al mismo tiempo son velos o ropajes, no interfieran con esa conexión con la más importante de nuestro ser, que es justamente esa partícula, ese espíritu que está en lo más profundo de nuestros seres. Eh, entonces, bueno, dice, la relación de cada uno de estos aspectos, uno con el otro, es de externo hacia lo interno, como hablábamos recién.
Y aquí hacen algunos ejemplos, ¿no? Si el sentido de la vista discierne algo, tendrá un efecto sobre el sentido de la vista barsajiano, o barsají en realidad, según su aspecto, una dimensión, digamos. Lo que vemos, como decíamos la otra vez, desde el punto de vista físico, también afecta a nuestra alma, y esta alma, a su vez, también cubre o vela también nuestro corazón, de alguna forma. Lo hemos dicho varias veces. Eh, y entonces dice que en la medida que el conocimiento, que lo que tengamos en nuestra alma, el marifa, sea acerca de las creencias correctas, es decir, que nos den una visión correcta de tanto la realidad externa como la interna de nuestra alma, no nos van a hacer como un velo. Si bien, como vamos a ver después, se dice que también el conocimiento es el último de los velos, porque nuevamente es algo adherido a nuestra alma, no es el alma en sí, pero bueno, en la medida en que ese conocimiento nos sirva de preparativo o nos guíe en ese laberinto que también son nuestras almas, como dijimos la otra vez, nos ayuda. Pero bueno, después es momento de deshacernos también de eso una vez que uno ha comprendido, sea de alguna forma unificado o ha logrado una mayor intensidad en ese conocimiento del corazón, que cuando teóricamente se abre el ojo del corazón, como le llaman, es todo ese conocimiento es un añadido y un obstáculo y hasta una molestia, digamos, para aquel que tiene una visión directa y un conocimiento directo de lo que es la realidad divina. Bueno, acá otro ejemplo, la cuestión de la estación de la complacencia en el carácter, que tiene que ver con la perfección moral, y bueno, habla de cómo se alcanza esto. Habíamos hablado otra vez un poco, ¿no? Las distintas etapas de purificación. En el caso de cuando uno ya alcanza estas perfecciones morales o un estadio en que el alma se apacigua y empieza a adquirir estas virtudes, dice que se pasa desde la fe a una fe perfecta, de la fe perfecta a la tranquilidad, justamente esta tranquilidad, desde la tranquilidad a la perfección, su perfección a la visión perfecta, su perfección al amor recíproco y el amor recíproco a su perfección al cortejo, el cortejo a su perfección. Bueno, es un proceso en el que, como decíamos antes, se va asentando y se va perfeccionando esta virtud en el alma hasta que llegamos a la unión, que es justamente lo que estábamos de alguna forma señalando. Hoy no voy a leer todo el PDF porque realmente he encontrado el libro en inglés, después se lo voy a pasar y estoy traduciéndolo, no todo, pero bueno, en muchas partes y en las clases de hoy hay mucha traducción, con lo cual si me pongo a leerles el libro no vamos a llegar, pero jamás a cumplir con el objetivo que es terminar. Después si ustedes quieren estudiarlo, nuevamente el libro en detalle, yo hago una explicación de las temáticas tratadas con mis palabras, básicamente, en la medida de lo posible. Entonces dice, así como ha quedado claro que lo exterior y lo interior tienen efectos recíprocos, el buscador de la verdad y de la elevación espiritual debe evitar elegir ropas y modelos que tengan malos efectos sobre el espíritu. Desvíen el corazón de la perseverancia y recuerdo de Alá y dirijan su alma hacia su. Entonces, ahí está, qué mal que está encuadrado, no lo llegué a ver en el PDF, en el PowerPoint. Bueno, esto después hay que reacomodarlo, no están en sus cuadros. Entonces, como decíamos antes, como la ropa también es una más de estas capas que de alguna forma nos pueden llegar a distraer de ese centro del alma, que es lo que nosotros estamos buscando generar a través de la oración, debemos evitar dos extremos. Por un lado, las ropas muy lujosas, materiales muy costosos, confeccionados de manera atractiva y notoria, dice, porque eso puede llegar a hacer que nosotros miremos al resto de las personas como en un engreimiento, ¿no? Cuando en realidad no somos nada, hemos dicho que no somos más que una pequeña demota de polvo de tierra y nada más. Entonces, de golpe, porque me cubrí con determinada seda o con determinado material exquisito que lo otro, de golpe puedo llegar a creerme que soy la gran cosa, o que soy muy rico, o que soy muy esto, que lo otro, tengo mucha clase, tengo una posición muy elevada, simplemente por, no sé, como decía el imam Khomeini, acá no lo traduje, pero
vestir seda, básicamente, que es la seda, escupitajo de un gusano. Entonces te crees la gran cosa porque vestís ropa que no es más que el escupitajo de un gusano. O una lana o un hilo, que no es, o un algodón en realidad, que no es una planta, tenés una planta en el cuerpo con, bueno, y en base a eso te crees la gran cosa, digamos, es como bastante un absurdo, básicamente. Entonces, por un lado, no creerse en función a estos trajes, a esta ropa, vestimenta, pero tampoco el otro extremo, que es la ropa desarreglada, raída, que también de que yo estoy desapegado, ya está, ya llegué a una estación de la humildad total y todos los que se visten son unos superficiales y yo soy un tipo muy profundo y por eso es que me he visto como un rotoso y no me importa nada qué he visto, qué no he visto. Eh, es decir, ni una cosa ni la otra. La ropa, en la medida en que hay hadices, después vamos a ver otros, ¿no? Pero que dicen que uno debe tratar de adaptarse a... eh, está está prendido el micrófono. No, perdón, lo voy a... Ahí está, listo. Entonces, ni una cosa extrema ni la otra, ¿no? De ropas suntuosas y esto que lo otro, y tampoco un desaliño que impliquen una exagerada humildad, una falsa modestia, básicamente, ¿no? Estar arreglado, prolijo, pero tampoco la pavada, digamos, como digamos en Argentina, que viene bien al uso la pavada, es justamente pavonearse, digamos, básicamente. Entonces, ni una cosa ni la otra, y esto ayuda justamente a que la ropa pase a un segundo plano completamente respecto a nuestra vida y no nos veamos afectados por ningún tipo de hipocresía de ninguno de los lados, ni la hipocresía ni la arrogancia ni la hipocresía, vamos a decir, ¿no? Eh, el siguiente, acá hay algunos hadices al respecto, ¿no? Amir al-Mu'minin dice, quien viste ropa lujosa será inevitablemente arrogante, y el fuego es inevitablemente, o es inevitable para el arrogante. Dice Imam Sadek, Alá, el exaltado y altísimo, inspiró a uno de los profetas ordenándole, di a los creyentes que no vistan la ropa de mis enemigos, no coman como mis enemigos, ni caminen como mis enemigos, para no ser ellos mis enemigos, como ellos lo son, digamos, en la traducción es medio extraña, un poco una redundancia. Alá el exaltado se enoja cuando uno se hace famoso a través de la ropa. También se le cita diciendo el famoso, bueno o malo, está en el fuego. Esto tiene una aclaración, ¿no? Porque no verán que todo el que es famoso, hay mala fama y buena fama. Se le cita además haber dicho, Alá se enoja con dos famas, la fama de la ropa y la fama del salat. Se cita un hadiz del mensajero de Alá que dice, quien vista un traje de fama, Alá le hará vestir en el más allá un traje de humildad. En realidad creo que dice humillación, digamos. Entonces, em, repetimos, el tema de vestir una ropa ordenada, de estar bien, de tener una buena presencia, estar eh, con una ropa que implica no llamar la atención, digamos. Eso también va para muchas veces a gente que se viste de musulmán, ¿no? Nosotros está bien vestirse con ropas anchas, está bien, por ejemplo, tratar de buscar imitar al profeta, ¿no? En el sentido de, yo qué sé, a veces ponerse alguna túnica, a alguno le gusta ponerse algún gorrito, o unas, bueno, no es un problema en sí, el tema es que eso no creer que si uno lo hace con la intención de ser más similar al profeta y seguir un poco la modestia y los modos del profeta está bien, pero si uno lo hace en función a querer asentar que uno, incluso lo digo para mí mismo, ¿no? A que las personas que usan un turbante o la ropa de religioso y demás, eh, uno lo busca, cuando uno le pone la ropa, dicen, liboso taqwa, ya la que te lleve a tener un taqwa más elevado, digamos. Lo mismo podemos hacer respecto al hijab y a las ropas, otras ropas, ¿no? Cuando si llegan a usar alguna vez un jabá o algún tipo de otro tipo de ropa más fuerte, ¿no? Un cubrimiento más importante. Nosotros somos musulmanes, pero no somos árabes.
tampoco somos pakistaníes, ni tampoco somos afganos. Ahora, eso no quita que uno le sienta cómodo una ropa árabe, una ropa afgana o la ropa que es hindú o lo que fuese, ¿no? No es que hay un código de vestimenta y el código de vestimenta implica que uno tiene que vestirse como los árabes o como, no sé, como pasa a veces lamentablemente con muchos, con algunos sufis, ¿no? Vestirse de sufi, vestirse. O incluso lo voy a decir, nuevamente hago la autocrítica, ¿no? Vestirme de religioso. Cada uno debe vestirse de la forma más natural posible y tratar tampoco de generarse nuevamente un nuevo velo en cuanto al modo en que uno se viste, ¿no? Eh, protesto, dice la hermana Jadilla. No sé exactamente cuál fue su momento que dijo protesto, pero está bien igual vestirse de forma modesta. Obviamente hay circunstancias, ¿no? La modestia a veces tiene que ver con, eh, por ejemplo, se dice que el imán Sadek, perdón, el imán Sadek sí, que usaba ropa bastante lujosa, pero ¿por qué? Porque le tocaba vivir en un contexto casi cortesano, entonces, para no llamar la atención, o sea, de verse vestido de forma muy exageradamente noble de forma muy exageradamente modesta, hubiese llamado la atención. Entonces, un poco uno trata de alguna forma de que la vestimenta no sea un motivo de llamar la atención. Uno puede decir también, bueno, entonces las mujeres que usan hijab, el hijab a veces atrae mucho más la atención de la eh, que lo distrae, básicamente, ¿no? Eh, es es un tema ese también. Lo que pasa es que uno no justamente, nuevamente, la ropa no se la pone para la gente, sino que se la pone para Dios. En el caso del hijab es para Dios. Ahí está el tema. Si uno se pone el hijab por una moda o porque me va a quedar de un modo o del otro, y eso no es correcto, no es ponerse un hijab correcto. El hijab es correcto cuando se hace para cubrirse, porque Dios de alguna forma quiere justamente esa modestia y quiere de esa forma que si, por ejemplo, una persona se dirige a nosotros, lo haga en función a quiénes somos y no a nuestra apariencia externa. Eh, el hijab, aún pudiendo llegar a llamar la atención o atraer las miradas a veces, así todo, es mucho más sencillo que tener que arreglarse con distintos peinados. Esto va para el hombre y la mujer, ¿no? Pero en el caso de la mujer, la presión social es mucho más grande, de que tenga el pelo de un modo o de otro. Entonces, de alguna manera el hijab eh, ayuda a que justamente no tenga esa presión social, no sea tan grande en cierta medida y le permita em, ocuparse más de su interior y no tanto ocuparse de la cuestión externa. Espérenme un segundito, voy a pedir un... Bueno, ya está, me estaban distrayendo, había muchas voces aquí. Pero bueno, a ver si hay algunas otras preguntas. Exacto, yo con Kidal llamo más la atención que una mujer con minifalda aquí en mi ciudad. Puede pasar, bueno, ahí es parte de un yihad que uno tiene interno, ¿no? De hacerlo en función a Dios y eh, hacerlo por Dios y no hacerlo, porque está permitido, obviamente, el hijab, y no es una, algo que esté de alguna forma, tenga algún tipo de inconveniente respecto a lo que son las leyes y la sharia, básicamente, ¿no? Pero bueno, cada uno está frente a Dios y trata un poco es esta cuestión interna que estamos diciendo, ¿no? De tratar de entender para qué, por ejemplo, me pongo ese hijab, o en el caso de no usar el hijab, ¿por qué no me pongo ese hijab? No me pongo el hijab y de alguna forma también voy a estar acaparando las miradas, pero de otro lado también. Entonces, es como que uno cuando se viste o cuando se arregla y demás, tiene que tener la enseñanza que da el Imam Joménez es tener esto en mente justamente. Ni ser eh, un zaparrastroso, ni una exageración de lujo y demás. Entonces tratar de hacerlo para complacer a Dios y
para también en el orden de complacer a Dios. Por ejemplo, yo hoy día, vamos a dar un ejemplo bastante sencillo, pero bueno, sí, hoy en la Argentina, yo ahora con el calor que hace, yo salía, por ejemplo, con pantalones o con una remera. Mi mujer, obviamente, con su hijab y con su ropa. Y realmente uno puede decir, bueno, si ella quisiese de alguna forma em, cuadrar o adaptarse al ambiente, tendría que salir como la mayoría de las mujeres que estaban por el calor, que era con una calza y un top. Entonces, eh, hay un límite entre lo que es justamente la presión social y lo que teóricamente debería ser lo normal, pero cuando la sociedad ya está en una anormalidad total, digamos, eh, en ese caso desentonar no es un problema. Si la sociedad está en cualquier cosa, desentonar con lo que es general en la sociedad, al revés, te da una distinción desde un punto de vista positivo, no una distinción desde el punto de vista de creerte más o una arrogancia, sino de resguardarse uno mismo. Mm, Hijab en Santiago del Estero, Argentina, me imagino también debe tener su complejidad. En todos lados de la Argentina, o acá en Tigre, como decía, bueno, ni me imagino gente si hay, no hay gente en Brasil, pero bueno, o la gente que vive en lugares tropicales, digamos, o sea, en Brasil, por ejemplo, la gente va al supermercado con bikini, digamos, yo he visto alguna vez. Acá también me pasa, bueno, en la Argentina es casi ya Brasil, o sea, yo decía, eh, tanto el hombre como la mujer, digo, a veces es completamente innecesario, digo, el cuerpo realmente en general no es tan atractivo. Hace bien cubrirse muchas veces, digamos, ayuda mucho. No hay esa necesidad. Pero bueno, yo obviamente que viví mucho tiempo en Irán y de golpe para mí es un choque bastante grande después de muchos años de estar allí. Obviamente de acá a 15 años cambió mucho, pues sinceramente hoy día ha llegado a otro nivel. Entonces uno ve cómo cuando se rompe ese límite el próximo límite está ahí a las puertas está ahí nomás. Entonces, es como que el hijab en ese sentido es como un límite bastante, es completamente racional y no es una cosa muy pesada. En Irán, bueno, también es muy claro, el último tiempo, cuando pasó con toda esta cuestión de esta chica que teóricamente la habían agarrado, ¿no? Que se hizo muchísima publicidad negativa, incluso en el mismo Irán. eh, Claro, es un problema, me imagino. Mojar el hijab no es un problema, ¿no? Sí, sí, me imagino, hay momentos que es calor muy grande. En general, eso pasa también en los países, imagínense que el hijab donde tenía más uso es en Arabia Saudita y más caluroso que allí, o en la península arábiga, o mismo Irak, o los países, son países del desierto, es un calor tremendo. Lo que pasa es que a veces cuando el hijab es muy pegado al cuerpo, se vuelve como una especie de capucha que cubre. Entonces, ya ahí por ahí, yo no les voy a decir que usen niqab, pero también tiene su razón de ser el niqab, esta especie de manto. Es como que se pone una especie de carpa encima, entonces van caminando con una carpa. Bueno, es una exageración, obviamente, y es muy difícil de poner a prueba. Pero lo que voy es que eh, entiendo, hay determinados tipos de pañuelos también que tienen como una cantidad demasiado importante de material plástico y demás, entonces hay que tener mucho cuidado también de ahí utilizar algodón en la medida de posible y un algodón que no se pegotee, que no es algo que no se pegotea tanto ni al cuero cabelludo ni al cuerpo en general, entonces es como que ayuda un poco a que respire también los poros el hecho de tener algo que sea de algodón, especialmente en el en el verano, digamos. En Irán tampoco es diferente, ¿no? Pero en ese sentido el chador ayuda, porque el chador también no es un niqab, pero que una mujer tenga un pañuelo por ahí de algodón y después encima ya la parte negra, que es un chador, ¿no?
hace que también circule más. Pero bueno, eh, sinceramente, Dios les dé fuerza y siempre fortalezca el taqwa en todas las mujeres que tienen que usar el hijab en sociedades como las nuestras. Es realmente difícil y son realmente, tienen la bendición de un mujahid, básicamente en ese sentido, porque es realmente algo muy difícil. Pero no me quiero extender mucho con este tema, si quieren después lo hablamos, pero hay muchísimo contenido y no quiero que nos perdamos mucho más. Si bien es importante, no le estoy restando importancia. Estamos hablando especialmente con respecto a la oración y la importancia respecto a la oración. Eh, bueno, entonces la segunda que dice que respecto a la oración, esto era de forma general, ¿no? Pero lo que se refiere a la oración, hoy los días mis hijos están bastante ruidosos, con lo cual me distraigo un poco, les pido disculpas. Eh, entonces, eh, nosotros cuando vamos a rezar, básicamente lo que vamos a hacer es, como dice aquí el Imam Khomeini, nos vamos a dirigir en la presencia de Dios mismo, es decir, del Rey de los Reyes. O sea, tenemos que imaginarnos que estamos frente a la corte divina, estamos frente al origen de toda belleza, de todo poder, de toda majestad. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a ir frente a alguna autoridad o frente, no sé, vamos al trabajo, por ejemplo, y buscamos de alguna forma tener cierta impresión positiva, eh, buscamos arreglarnos básicamente, entonces también imaginémonos cuando vamos a estar dirigiéndonos a, al Rey de Reyes, al jefe de los jefes, si decirlo. Entonces debemos hacerlo con la mayor etiqueta y con la mejor forma posible, básicamente. Y como decíamos antes, la ropa es lo que cubre nuestro cuerpo y nuestro cuerpo también es el que cubre nuestra alma y bueno, y así nuestro corazón. Por un lado, nosotros no queremos que interfiera, como decíamos antes, las distracciones del mundo y el apego al mundo con respecto a la forma de orar, sobre todo cuando rezamos, por ejemplo, en congregación. Pero cuando estamos frente a Dios también, lo que le pedimos a Dios también es que nos cubra de que se puedan llegar a conocer también la desnudez no es solo una desnudez física, así como tenemos vergüenza de nuestra desnudez física muchas veces y de los defectos físicos que podemos tener, por eso los cubrimos. Imaginemos también ante la corte de Dios que son los defectos de nuestra propia alma. Hay muchos hadices respecto de que, como habíamos hablado al principio, ¿no? El día del juicio se va a ver nuestro verdadero rostro. Dios quiera que sea uno luminoso y no uno animal o uno monstruoso. Entonces también buscar que podamos, que Dios cubra también esa parte nuestra, esa vestimenta, sobre todo frente a las cortes de ángeles o frente a los masumines y demás, si es que nos toca estar ante su presencia, inshallah. Bueno, aquí esto lo hemos visto un poco con la cuestión de la purificación, de cómo hacer para que esa alma, ese corazón, repito, se tenga la mejor de las vestimentas, es decir, desde su pureza y que no tenga este rostro o esta apariencia monstruosa en el otro mundo, ¿no? Aquí dice que, bueno, primero debemos también purgar nuestro corazón del amor a este mundo, que es lo que nos ofrece de velo, nos hace de velo negativo, ¿no? El velo que estamos hablando antes. Y después también la dependencia de las criaturas, de la mirada de los demás, básicamente, ¿no? Estas dos cuestiones son muy importantes respecto a la vestimenta. Eh, entonces, habíamos dicho antes, respecto a nuestra vestimenta externa, tratar de tener la máxima modestia posible. No hay una forma, una moda o no es como decíamos antes, repetimos, no se trata de ser árabe, no se trata de ser de algo más de lo que somos.
hay que buscar un equilibrio entre lo que es la obediencia a Dios. Por ejemplo, para el hombre tampoco es andar en musculosa o con una calza, digamos. Aparte que es una ridiculez. Hoy día también, ¿no? Tratar de, sobre todo en el momento de la oración, yo les había dicho la otra vez, el profeta, por ejemplo, se dice que nunca nadie en su presencia vio más allá de lo que es prácticamente arriba de las rodillas, o sea, la mitad del muslo, pero bueno, eso es una muy intimidad. En general, el profeta siempre tenía un pantalón largo, a lo sumo un carpintero. Obviamente nosotros no somos el profeta, pero bueno, tratamos de imitarlo en la medida de nuestras posibilidades y hay que evitar por ahí usar shorts, ¿sabes? Que vayamos a hacer un deporte, ¿no? Que usamos para jugar al fútbol, que hoy día también hay bermudas para jugar al fútbol, o sea, para abajo de la rodilla. Pero bueno, acá estamos hablando exclusivamente, no sé, una vez por ahí se levanta en el medio de la noche y quiere ir a rezar, puede pasar, porque, digamos, alguna vez le puede pasar por la cabeza de ir a rezar en calzón, digamos, con un calzón y una camiseta de dormir o un pijama, y no, hay que tratar de ponerse que sea un pantalón, si no, bueno, como decía antes, una bermuda larga, lo sumo. Si uno tiene la posibilidad de tener algún tipo de la capa esta se puede conseguir en algún lado. Hoy día en nuestros países es difícil, pero bueno, es bueno tener esa capa. Y si no, bueno, una manta, cubrirse con una manta también está bueno. Y si no, por lo menos una camisa de manga larga y un pantalón de manga larga. Para el hombre estaba diciendo, ¿no? Para la mujer, bien saben, la camisa, el vestimenta hasta los puños y hasta los tobillos también, por lo menos. Y el rostro, obviamente el hijab y el rostro que puede quedar descubierto. De hecho, no hay que cubrirse el rostro, es macrú, que la mujer también se cubre el rostro, la cara básicamente durante la relación tiene que estar descubierta, si bien algunos de los sunitas no, incluso en el mismo salat también tienen el rostro cubierto, no, no hay que, por esta cuestión que habíamos hablado de que en el salat buscamos sumergirnos en la misericordia divina, entonces estar cubriéndole el rostro a la misericordia divina no es algo bueno, eh, uno debe recibirlo básicamente. Bueno. Aquí hay más, lo que hablamos acerca de cubrirse la desnudez, es un poco lo que me adelanté un poco a esta cuestión de eh, esto de que cubra nuestros defectos, básicamente Dios, y que no permita que se vean nuestros defectos. Acá voy a leer un hadiz, dice, la vestimenta más decorativa para el creyente es la vestimenta de taqwa, y la más fina es la fe. Alá Todopoderoso y glorificado dijo, y la vestimenta de taqwa, esta es la mejor. En cuanto a la ropa exterior, es una bendición de Alá, ya que cubre la desnudez de los hijos de Adán. Es una gracia concedida por Alá a sus siervos, los hijos de Adán, que no concedió a nadie más que a ellos. Para los creyentes es un medio para cumplir con los deberes que Alá les ha impuesto. La mejor vestimenta es aquella que no os distrae de Alá, todopoderoso y glorificado, sino que os acerca a agradecerle, recordarle y obedecerle, y no os lleva a la vanidad, la hipocresía, la decoración, el orgullo y la jactancia, ya que éstas se encuentran entre las plagas de la religión y traen crueldad al corazón. Esto es un poco un mensaje también, ¿no? Para toda esta gente tan que se afeita el bigotito y bueno, anda con las cuestiones tan externas y por dentro nada. Cuando te pongas el vestido, recuerda a Alá, quien oculta tus pecados por su misericordia. Viste tu interior con veracidad, como vestiste tu exterior con tu vestido. Deja que tu interior esté bajo la protección de la conciencia de su presencia y vuestro exterior bajo la protección de la obediencia. Aprende una lección del favor de Alá, todopoderoso y glorificado, ya que creó los medios para confeccionar ropa para ocultar la aparente desnudez y abrió las puertas del arrepentimiento y la imploración para cumplir los pecados, cubrir los pecados internos y los malos caracteres. No descubras las faltas de nadie, ya que Alá ha cubierto tus faltas mayores. Atiende tus propias faltas y perdona a aquellos cuyo estado y asunto no te conciernen. Cuídate de perder tu vida por la acción de otros, dejando que los demás negocien con tu capital mientras tú mismo te destruyes, es decir, con tu propia piedad y demás. Esto quiere decir, por ejemplo, arreglarse o descubrirse en función a los demás. Olvidar los pecados, obviamente, ahí está la excepción, los seres queridos, el esposo y demás. O sea, esto estamos hablando de Dios extraños. Olvidar los pecados es uno de los castigos más graves de Alá en este mundo y una de las causas más efectivas de los castigos en el más allá.
Mientras el siervo se dedica a obedecer a Allah, el Altísimo, a reconocer sus propios defectos y a abandonar lo que es vergonzoso en la religión de Allah, estará aislado de las plagas y se sumergirá en el mar de la misericordia de Allah, el Todopoderoso y glorificado, y ganará las gemas de las ventajas de la sabiduría y la expresión, pero mientras olvide sus pecados, desconozca sus defectos y recurra a su propio poder y fuerza, nunca tendrá éxito. Entonces, todo lo que nos recurra de arrogancia, nos recurra de una imagen falsa, nosotros mismos, o la imagen que pretendemos dar a los demás, son velos. Pero si lo hacemos para protegernos a nosotros mismos, nuestra piedad, nuestro taqwa, nuestra fe, no es un problema cubrirse entre ellos, bueno, como hablamos antes, la cuestión del hijab y demás tipos de recubrimientos. Acá hay otros más, dice, de Fátima Siddiqa, de Fátima Zahra, dice, el mensajero de Alá dijo, los eruditos de nuestros seguidores, en realidad los sabios o aquellos que buscan el conocimiento, resultarán vistiendo túnicas de honor según su conocimiento y su eficiencia, al guiar a los siervos de Allah, de modo que algunos de ellos reciben miles de capas de luz. Luego agregó, algunos de esos regalos son mejores que lo mejor, sobre lo que puede brillar el sol miles de veces. Es decir, en la medida que nos recubrimos de un conocimiento correcto, nuestro ser es ese conocimiento y además de eso, con ese conocimiento guiamos a otros, eso hace que nuestro ser en la otra vida tenga, se recubra de luz y de un honor, del honor especial que tiene que ver ese conocimiento luminoso, básicamente. Respecto al lugar de los orantes, bueno, aquí nuevamente hay distintos estadios o distintas etapas que uno puede llegar a conocer. Sepan que el caminante hacia allá tiene, según sus desarrollos existenciales, ciertos lugares, cada uno de los cuales tiene sus disciplinas particulares. Los sálikas, es decir, los viajeros espirituales, tienen que conocerlos antes de alcanzar el salat de la gente de conocimiento. El primero es reconocer la tierra como un lugar de adoración, por otro lugar donde vamos a rezar básicamente. Pero toda la tierra en realidad, la tierra ha sido hecha para mí como un lugar de prostración y purificación, dice el profeta. Eh, entonces, primero que todo, reconocer que la tierra en sí, o tener conciencia de que es un lugar para adorar a Dios, no hemos sido creados excepto para esa adoración. La adoración, como muchas veces se interpreta, tiene que ver con el conocimiento de Dios. Entonces, el conocer a Dios en este mundo es adorarlo, el verlo, como decíamos la otra vez, en la belleza, en su majestuosidad, nuevamente, son formas también de adorarlo. Entonces, en la medida en que nosotros estemos plantados en este mundo con esa intención de conocerlo, estamos también adorándolo y estamos dirigiéndonos hacia Él y estamos reconociendo en la medida de las posibilidades en todas las cosas. Y bueno, dice que en la naturaleza, que es una mezquita, un lugar eh, de adoración, en realidad, para aquel que eh, encuentra su alma y encuentra esa partícula de que hablamos que es su espíritu, este cuerpo y este lugar, en realidad es como una especie de encerramiento, es algo que nos encierra. Esto no quiere decir con ello que uno vaya a tener desprecio o no a lo que lo rodea, no, porque todas las cosas son creaciones de Dios, pero sí entender que las apariencias y los fenómenos externos es algo que nos puede llegar a distraer y en la medida que nosotros entendamos que es un lugar a través del cual nosotros conocemos sus manifestaciones, es al revés, nos va a llevar hacia Dios, como decíamos la otra vez respecto a la cuestión de la noche del decreto y en referencia a también esta cuestión de la purificación y el conocimiento del origen de la luz divina, que es la misericordia divina que nos está constantemente rodeando y nos está de alguna forma envolviendo o en el que estamos en ellos. Bueno, acá dice, la segunda etapa es el estado de los poderes externos e internos, que son los soldados invisibles. Bueno, es tomar justamente nuestro cuerpo, incluso no solo lo que nos rodea, como un lugar en el que puede llegar a manifestarse justamente esa misericordia divina. Entonces habíamos dicho la otra vez, si queremos, el corazón del hombre es como se dice que es la mezquita, el haram, el santuario de Dios. Entonces tenemos que tratar de alejar todo lo que tiene que ver con los ejércitos de Shaitán
y traerlos a la corte divina, que es justamente los ángeles, los profetas, los imames y demás, y su presencia y su recuerdo, de alguna forma, hacen que ese lugar que es nuestro corazón se purifique y se llenen de luz. Entonces, tener el cuerpo humano, incluso nuestra psiquis, como en este caso, de ese modo, va a hacer que estemos nuevamente ubicados, no solo a nivel físico, a nivel material, sino a nivel nuestra alma. ¿Ante quién nos paramos en el momento en que vamos a hacer ese viaje que es el Mirage? Obviamente, muchas veces nosotros no despega, ¿no? No despegamos, pero bueno, nuestro alma en algún lado está despegando y está corriendo cada vez que rezamos de alguna forma, se está corriendo, se está lavando una parte de esa cantidad de capas que uno puede tener. Entonces, si uno quiere llegar a destino, al último destino que es Dios, tiene que prepararse para todas las etapas de ese viaje. Entonces, sí, puede que nuestra conciencia o nuestra atención no pase mucho más allá de, en un principio, Dios quiera que un día sí llegamos a eso, pero si uno ya de por sí quiere llegar al grado más elevado de cercanía con Dios, tiene que prepararse para eso desde el principio. Entonces, bueno, en total, yo cuando rezo termino pensando en cualquier pavada. No, no es así. Uno hace su esfuerzo y pone su voluntad y su intención para poder lograrlo, y teniendo conciencia de dónde está parado. Bueno, puede que hoy día no sea mucho más que mi lengua y mi gestualidad lo que hace ese viaje, pero mi alma en realidad lo está haciendo. Lo que pasa es que, bueno, uno no tiene justamente todos esos obstáculos, esos velos me están impidiendo percibirlo como realmente es ese viaje. Bien, entonces, si bien una parte de mi ser sí está realizando esa conexión, que en realidad siempre está con Dios, pero bueno, este ejercicio de el rezo también es buscar limpiar y borrar justamente todos esos capos, esas capas. Y bueno, la siguiente dice, la tercera etapa es el cordial desarrollo invisible del ser, cuyo lugar es el cuerpo invisible del alma, que es creado y desarrollado. Bueno, ya es una purificación directamente de nuestro cuerpo espiritual, decíamos, del cuerpo barzají, o sea, ya no es simplemente nuestro cuerpo físico y ni siquiera es empezar a discernir ya despejar todo lo que es nuestra psiquis, que es la segunda etapa, sino que ya es también purificar el cuerpo barzají, que tiene que ver con la intención y tiene que ver con una purificación que ya es como decíamos, es una capa de una capa a una capa. Acá él dice un poco eh, un zikr que es muy común, Subbujo Kudus Rapul Malay, que te borró, es que un poco tiene que ver con que vamos a llegar, si Dios quiere, algún día frente a Él, digamos. Y entonces también tenemos que purificar ese cuerpo, Barzají, o ese cuerpo invisible. Bien, obviamente por ahora para nosotros eh, no es más que una teoría y no estamos hablando de algo que parece muy abstracto, pero bueno, el conocerlo y el tener conciencia de ello también nos ayuda a que podamos un poco ir corriendo esas nubes, corriendo esos velos y aprender a discernir. Esto tiene mucho que ver también con algo que hablamos otra vez, la cuestión de los sueños, y cuando uno ve los sueños, bueno, uno dice, eh, acá hago todo mi esfuerzo, pero cuando me voy a dormir y estoy en el otro mundo, lo que veo es una especie de escenario demencial, de cosas raras, que no sé dónde estoy, dónde está arriba, dónde está abajo, quién es quién, qué esto, qué lo otro. Bueno, en la medida que vayamos purificando nuestra alma, también ese escenario se va apaciguando, y en la medida también que controlemos un poco esta cuestión de qué es la información que dejamos que se entre en ese alma, ¿no? Se va apaciguando todo eso hasta el punto que podemos ya, bueno, los místicos normalmente logran despegar ese cuerpo sutil o el cuerpo barsají de su cuerpo físico a voluntad, lo logran hacer los místicos. O sea, en el caso del resto de los mortales, puede haber personas que hayan tenido distintas experiencias en algún tipo de sueño o en algún tipo de enfermedad, puede ser que puede haber sentido un poco ese desprendimiento en distintas circunstancias. Pero el hecho de poder hacerlo a voluntad ya tiene que ver justamente con un enseñarse
con esas distintas instancias de nuestra alma. Habíamos dicho el control de la imaginación y el control de aquello en lo que ponemos nuestra atención. Es un proceso, entonces aquí está hablando de estados o de momentos bastante avanzados de este camino, digamos. Bueno, acá hay otro hadiz que dice, cuando llegues a la puerta de la mezquita debes saber que has llegado a una puerta de un gran rey. Nadie puede entrar a su patio excepto los purificados, y nadie es admitido en su compañía muyallasa excepto los veraces. Así que respetad vuestro venir al terreno de servir al rey, ya que estaréis expuestos a un gran peligro si fuerais negligentes. Sepan que él, sabed que él es capaz de hacer lo que quiera de justicia y gracia con ustedes y por ustedes. Entonces, si él fuera amable contigo con su misericordia y favor, aceptaría de ti poca adoración y te daría mucha recompensa por ella. Pero si él os exigiera una parte de verdad y sinceridad para ser justo con vosotros, os bloquearía y rechazaría vuestra adoración, aunque fuera mucha. Él es hacedor de lo que quiere. Confiesa ante su presencia tu incapacidad, tus defectos, tu humildad y tu pobreza, ya que has venido a él para adorarlo y obtener su intimidad, su amistad íntima, vamos a decir. Expone tus secretos sabiendo que nada, encubierto o abierto del universo entero, le está oculto. Ante él, sed los más pobres de sus siervos. Vaciad vuestro corazón de todos los ocupantes que os mantienen alejados de vuestro Señor, ya que él no acepta excepto a los puros y a los más sinceros. Descubra en qué registro está inscrito su nombre. Él descubre en qué registro está escrito tu nombre. Si probaras la dulzura de la súplica y el deleite de dirigirte a Él y bebieras de la copa de su misericordia y generosidad, gracias a su buena recepción y respuesta hacia ti, entonces serías apto para su servicio. Así que entra, ya que tendrás permiso y protección. De lo contrario, detente, como aquel cuya cuerda se ha roto, cuya esperanza se ha quedado corta y el tiempo se ha apoderado de él. Entonces, si Alá encontrara en vuestro corazón un verdadero recurso hacia intención, quiere decir en realidad, hacia Él, os mirará con ojos bondadosos, misericordiosos e indulgentes, y hará que consiguieras lo que Él quiere y le agrada, ya que Él es generoso y ama la generosidad para con sus siervos que acuden angustiosamente a Él y se queman ante su puerta por falta de su, bueno, en realidad se queman y arden o están en anhelo en su puerta por no poder acceder a él. Esta traducción es bastante mala. Alá el Altísimo dice, oh quien responde al afligido cuando le invoca y elimina el mal. Esto es una parte de Amman yujibu, al-Muttarra idha rada, wa yakshifu su. Esto es, esa ley que se dice siempre cuando Amman yujibu, al-Muttarra idha daa, wa yakshifu su. Es esa ley que leemos siempre después de que hacemos súplica. Bueno, ahora respecto a la permisividad del lugar, esto lo voy a resumir porque si no, no vamos a llegar. Básicamente lo que dice que mientras que nuestra alma, incluso el lugar donde nosotros dirigimos a Dios, no esté libre, no se libre de Iblis, de Shaitán, y si está intrusado por Shaitán y demás, no somos del todo dueños del lugar. Es decir, bueno, hay momentos que somos dueños, lo podemos echar bien. Entonces, estamos utilizando un lugar que es nuestro para rezar. Es un poco la cuestión del Ibaja. El Ibaja es que el lugar donde rezamos debemos ser o nuestro o tener el permiso para rezar en él. En el caso de rezar en un lugar donde no tenemos permiso o es directamente, eh, no, si no es nuestro, pero sabemos o es un lugar público, bueno, se puede, pero si estamos rezando en la casa de alguien y sabemos que esa persona no nos permite rezar, nuestro rezo no es aceptado. Entonces, la explicación interna o mantenir de estas cuestiones, esto que está en la que hace el imán, básicamente es que nos dice que si nuestro corazón está completamente bajo dominio de Shaitán, no vamos a tener mucho éxito en nuestra adoración. Pero si nos enseñoramos de ese corazón, de esa alma, y empezamos a dejar entrar a los ejércitos de Dios, aunque sea para que nos contengan, que hay que nos hagan de escudo, mientras que estamos rezando, los invocamos, pedimos el azul también de los imames y demás, entonces sí, nuestro rezo puede ser un rezo correcto y aceptado.
Bueno, sobre la cuestión del tiempo de la oración. Eh, bueno, aquí nuevamente habla una cuestión de que aquellos que sienten un anhelo por Dios, aquellos que eh, buscan dirigirse a Dios, no pueden, no tienen paciencia o no les cuesta esperar el momento que puedan rezar. Entonces, si uno quiere estar entre ellos, tenemos que tratar de actuar como ellos. Es decir, cuando llegue el momento de la oración, si realmente nosotros queremos dirigirnos hacia Dios en nuestra oración, tenemos que demostrarlo apresurándonos, ¿no? Como cuando uno tiene imagínense que somos un recién enamorado o enamorada y toca la puerta nuestro enamorado o enamorada. ¿Cómo nos apuramos? ¿Cómo nos arreglamos? ¿Cómo que, uy, me miro al espejo? ¿Qué hice acá? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y lo estoy dejando esperar ya 5 minutos, está paciente. ¿Cómo voy a hacer? ¿Voy a ir a responder la puerta? No voy a responder. Bueno, entonces nos apresuramos, nos arreglamos lo más posible. Ya en realidad, si es una persona que realmente va a ser nuestro esposo o esposa, vamos a bañarnos antes, nos vamos a perfumar, nos vamos a poner las mejores ropas, vamos a hacer todo para que el momento que llegue, bueno, ya estamos listos, no hace falta apurado ir a mirarse el espejo a arreglarse. Entonces, un poco con Dios con respecto al tiempo tiene que ver con esa circunstancia, ¿no? Estamos queriendo demostrarle a Dios que realmente es eh, es aquel a quien amamos y que de alguna forma, en función a ese amor, queremos también recibir su amor, entonces también debemos tratar de respetar los tiempos y buscar respetar los tiempos de la oración. Es un poco como lo que hablamos de Tadabbur la otra vez, ¿no? Aquellos que se adelantan, ¿no? En la oración, porque los que estamos adelante también estamos en primera fila y vamos a haber llegado también con la primera fila de ángeles, ¿no? Vamos a estar detrás de todo, viéndolo de lejos y no sé qué. El hecho de apresurarse a la oración es un poco también apresurarse a estar en la primera fila, o lo más cercano posible de Dios también en nuestras oraciones y no desde una especie de rezago, estar rezagado y ya cansado y esto que lo otro. Obviamente, la intención de aquel muchas veces lo importante es la intención, sobre todo para la gente que no puede, no sé, por ejemplo, el trabajo no se lo permite, o está viajando, o lo que fuera que le hace imposible. Ahí poner la intención de que, bueno, Dios, aceptame, yo en cuanto me desocupe en el primer momento, como también puede pasar con el enamorado o enamorada en la puerta, ¿no? Hoy día no lo puedo recibir, no sé, tengo algo más importante, me echan del trabajo, esto que lo otro, entonces uno acomoda la cita. Ahora, el caso de los rezos, hay que tratar de acomodarse en la medida de lo posible. Cuando, por ejemplo, uno tiene un trabajo y tiene un jefe que es un degenerado, que no hay ninguna forma de que nos deje rezar, bueno, probablemente ese trabajo no es para nosotros. Esa persona es un mal indicador. O sea, uno tiene que hacerse respetar primero y aparte hoy día existe la libertad religiosa, con lo cual se le tiene que dar, como decíamos la otra vez, si a cualquier persona se le da un espacio de almuerzo, ¿por qué no se le va a dar 5 minutos de salat? Entonces, a veces es más el miedo que uno tiene de que se lo tomen para mal que la realidad de lo que es el trabajo, ¿no? Pedir, bueno, denme un espacio, quiero rezar 5 minutos, tengo algo muy importante que hacer, realmente lo más importante, lo que depende de mi vida en este mundo y en la otra vida, entonces déjenme rezar. A veces es más el miedo que genera que la realidad del hecho de que por ahí hasta le cambian los ojos si es una persona, como decimos, que no es un maldito o un kafir de esos que combaten a Dios, al revés, hasta podemos llegar a influenciar de forma positiva en él. Bien, entonces esta cuestión de respetar los momentos del rezo, eh, aquí hay más hadices. Se citó a algunas esposas del mensajero de Alá diciendo, el mensajero de Alá solía hablar con nosotras y nosotros solíamos hablar con él, pero cuando llegaba el momento del Salah, parecía como si no nos conociera y nosotras no lo conociéramos, ya que su atención estaba completamente dirigida a Alá. Se dice que Amir al-Mu'minin, cuando era la hora del Salat, solía retorcerse y temblar. Cuando se le preguntó una vez sobre su inusual estado, dijo, ha llegado el momento de la confianza o de la intimidad con Dios. De que
de la confianza que Alá exaltado ofreció a los cielos, la tierra y las montañas, pero ellos se negaron a llevarla y le tenían miedo. La cuestión de la servidumbre, ¿no? De actuar como un siervo de Dios y de aceptar todo ese peso que implica ser siervo de Dios. Cuando el imán Hussein solía realizar el vudú, cambiaba de color y sus articulaciones temblaban. Cuando se le preguntó el motivo, el imán dijo: cuando uno va a pararse ante el dueño del Arsh, del trono divino, su color debe palidecer y sus articulaciones temblar. El imán Hassan tenía una condición similar, lo dijimos la vez anterior. Se narra que el imán As-Sayyad solía palidecer ante la llegada del tiempo del vudú. Una vez le preguntaron: ¿cuál es ese estado que te sucede cada vez que quieres realizar el vudú? Él dijo: ¿no sabéis ante quién debo presentarme? Y bueno, eh, todas estas partes son directamente traducciones del libro. Después, cuando yo les pase el PDF, los pueden leer, son muy lindas, pues yo lo puse así directamente en itálica porque son consejos como muy paternales del imán respecto a las distintas cuestiones de las que estamos hablando. Y son muy lindas para leer, pero no nos va a llegar la clase y ya estoy excedido también del tiempo. Lo último que vamos a ver hoy es la cuestión de la orientación ritual. Y bueno, la orientación de nuestro corazón, básicamente. Primero es girar hacia el frente, voltearnos hacia la Kaaba, digamos, hacia la Qibla, voltear la cara desde ante el norte, en el libro dice un momento, oriente y occidente, que no, ya no hay oriente y occidente, hay una sola dirección, no hay nada que me pueda distraer, sino que la dirección, la orientación debe ser hacia ello. La otra dice psicológico, mental o del alma, es la orientación del rostro hacia la Kaaba, que es Ummul Qura, la madre de los pueblos y el centro de la extensión. Estamos dirigiendo nuestro rostro, nuestra mente, nuestro corazón hacia el centro de la tierra y hacia la cava que es la casa de Dios, hasta el lugar donde está la presencia divina de forma más intensa y de forma más, es como decir, así como habíamos dicho que nuestro corazón, nuestro cuerpo tiene como una partícula, una especie de templo sagrado que es justamente donde se manifiesta Dios. A nivel en la tierra, ese centro y esa partícula está en la cava, en la casa de Dios. Por eso es que nosotros nos dirigimos allí, dirigimos nuestro cuerpo hacia eso. Si bien la cava del creyente es su corazón, como decía, ¿no? Hay un hadiz que dice eso. Entonces estas dos cosas deben estar unificadas, ¿eh? De esta multiplicidad en la que estamos inmersos, de esta constante distracción que implican todos estos espejitos de colores que habíamos dicho la otra vez de las pantallas y demás, esto que lo otro, debemos volverla hacia la unicidad, o sea, donde se condensa nuevamente toda la realidad y todo lo que es la existencia y la conciencia misma de Dios, digamos. Entonces, no solo desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista de nuestra psique, de nuestra alma, debemos dirigirlo de la forma más clara y del mejor, más presente y más concreta posible hacia Dios, digamos. Mm, Aquí el imán también da toda una, nuevamente una recomendación de que el ser humano tiene en su corazón una tendencia hacia la perfección, hacia la belleza, hacia la máxima de las bellezas, hacia la máxima de los poderes, hacia la máxima de la riqueza, y siente rechazo por todo lo imperfecto. Entonces, ese rechazo que uno siente es parte de nuestra fitra, que nuevamente es lo que buscamos eh, restablecer, incluso con el Ramadán, o incluso, bueno, como hablábamos la otra vez con las noches del decreto, que esta nuevamente es una noche del decreto. Buscar reconectarnos con eso, saber que en nuestro corazón y adentro de nuestro ser también está esa posibilidad de reconectarse con esa fitra. Y tiene distintas formas de llamarnos, ¿no? Es decir, los mismos impulsos, las mismas tendencias de nuestro corazón van hacia eso, buscan reconectarse con esa fitra, con esa fuente de misericordia, con esa conexión, como habíamos dicho la otra vez, de estar como estaba Adán en el paraíso sumergido en la misericordia divina y no dirigido hacia la multiplicidad de las cosas que lo distraían, las ramificaciones de esa luz o de esa fuente de la existencia. Entonces, esa quibla del corazón que tenemos de volver nuevamente también dirigirnos hacia ese lugar donde se condensa toda la
voluntad, toda la belleza, todo el poder y todo la realidad básicamente de la existencia y darnos cuenta de que todo lo que hay en este mundo es pasajero y es de alguna forma un error, o no es que es un error, pero es algo que aparece y desaparece, es efímero, digamos, básicamente. Pero bueno, para terminar, para no prolongarme tanto, vamos a leer nuevamente el Imán Sade que dice, cuando te enfrentas a la quibla, abandona tu esperanza del mundo y de lo que hay en él y de las criaturas y de aquello en lo que están ocupadas. Vacía tu corazón de todo aquello que distraiga tu atención de Allah el Altísimo. Discierne con tu corazón la grandeza de Allah el glorificado. Recuerda tu posición ante Él en el día en que cada alma conocerá lo que envió antes y será devuelta a Allah, su verdadero guardián. Y mantente entre el miedo y la esperanza. Esto es un consejo que siempre dan los místicos, que el estado del viajero espiritual debe ser siempre entre un estado de miedo, es decir, de alerta, de que no está haciendo alguna macana, y la esperanza de saber que Dios es el más misericordioso de todos, misericordioso, y su amor está por encima de todas las cosas. Entonces, ni desesperarse, ni tampoco la negligencia, es una alerta y una esperanza constante siempre. Es la forma de que uno pueda llegar a avanzar en este camino. Así que bueno, he hablado un montón y bueno, ya es como una hora de clase. No sé si tienen preguntas, obviamente seguramente tendrán más de una pregunta en la medida que fui hablando. Es mucho contenido, les pido muchas disculpas, pero no hay forma de que alcancemos a llegar a cumplir con el objetivo que es terminar los libros, inshallah, el Soy un libro. sheikh, salam Sí, aleikum. Yo, a ver, tengo que contarle algo así, lo más resumido posible para que me diga qué onda, qué pasó, o si estuvo bien o si estuvo mal. bien, Con esto de la vestimenta tengo una experiencia. Usted sabe que aquí en mi ciudad había un centro islámico, ya, de alguien que todavía no era sheikh, pero lo dirigía, que usted conoce. Éramos, digamos, 15 personas. 14 eran sus parientes, todos de origen indígena, y yo, la única de origen extranjero, que a veces iba sola, a veces iba con mi mamá al centro islámico. Yo, o sea, obviamente, choque de culturas, terrible, porque yo culturalmente unas, algunas costumbres y ellos otras, comenzando porque siempre, y como usted, el ejemplo que usted dio, de que ya un muchacho o una muchacha que esperan a su enamorado o enamorada que llega para la casa y no, no quiero dejarlo esperar y me arreglo con las mejores prendas y que eso tenemos que hacer para Dios. Perfecto. Culturalmente yo soy así y así va al ser más aún a mi encuentro con Dios y que bueno, el centro islámico estaba abierto una sola vez a la semana, los jueves, justamente para la duda, ¿no? Y más aún, digamos, no sé, un traje más bonito o un velo especial para un fitter, para una noche cader, así como yo soy educada. Pero todo eso les fue aparentemente muy grande a las otras hermanas, que no eran muchos, como digo, éramos unas 15 personas, pero digamos, a las otras 6 hermanas, pero los otros eran varones, hermanos. Ellos, sí, tal vez gente muy pobre, pero que lamentablemente ni siquiera buscaban algo limpio para ponerse. Ya, eso yo muda. Yo no soy quien, ni para juzgar, ni para decirles lo que se tienen que poner, ni nada. Eso tenía que haber venido de quien dirigía el centro islámico. Por lo menos, báñense. Si no tienen agua en sus casas, si viven casi en una pampa y vienen desde ahí, entonces vengan al centro islámico, porque era todo un departamento. Vengan, báñense aquí y entren a la musala. Eso tenía que partir del director. Además que todos eran familiares del director. Tenía que partir de él, autorizarles de algún modo, digamos, y que se sientan como en casa, pero la casa de Dios es nuestra casa. Nunca lo hizo. Entonces parece que un velo de seda mío cada Ramadán, un velo nuevo de seda mío, entre comillas, no hablando ya metafóricamente, les quedaba, entre comillas, también muy grande a las hermanas. Pero es que ellas iban de buzo deportivo y la chompa de lana que pillaban por ahí en el camino. Yo
no por no hacerlas sentir mal, voy a vestirme igual que ellas. Sí, choque de culturas, pero cada uno es como cada uno es. No, yo no iba para nada por ser, aretes no se me hubieran notado por el hijab, ¿no? Pero yo no iba enjollada, no, yo no iba pintada. Es más, a veces ni siquiera perfumada para no ser llamativa. Pero sí, con buena ropa. O sea, no voy a decir todos los días estrenando algo, con algo nuevo, pero sí en ocasiones especiales, tal como soy también ahora. Y sí, ropa limpia, no dejo que se me avejente mucho y ya la regalo, punto, porque soy así, o sea, culturalmente mi familia así me educó. Entonces, no por no hacerla sentir mal, yo también me iba a poner un buzo deportivo y la chompelana más vieja, o sea, absurdo. Cada uno es como cada uno es, y según yo, lo repito, a mi criterio, mi humilde criterio, eso debía partir del director del centro islámico que había acá, aparte que eran familiares, entonces explicarles, charlarles. Entonces, como ellas se quejaron, según él, ellas se quejaron que yo no le creo porque ellas eran más mudas que, pucha, más mudas que Mr. Magoo, la verdad, eran así, remudas. Eh, Él una vez me llamó y me prohibió el ingreso a la casa de Dios, que las hermanas se sienten mal, siempre estás con ropa nueva, y no era cierto, no era tan nueva tampoco, solamente que obvio vestía mejor que ellas, sin ostentaciones, pero tal vez choque culturas. Y él me llamó y me dijo, no eres bienvenida, te prohíbo el ingreso, no vuelvas a venir a Villa. O sea, me prohibió el ingreso a la casa de Dios. Astaghfirullah. Que Dios lo perdone a él y que Dios me perdone a mí, que nos ilumine a ambos hoy por hoy. Pero yo pienso que eso no fue correcto. Y yo me quejé a ciertas personas, a ciertos sheikhs, hablaron con él y él con toda su soberbia dijo, ese es mi tema, es mi centro islámico, oh el dueño y señor, que Dios me perdone, pero bueno, Dios sabe dónde está él ahorita y Dios sabe dónde estoy yo ahorita y Dios sabrá cuál es el destino para cada uno, pero tampoco fue correcto que me prohíbe entrar a la casa de Dios solo porque él tenía la llave. Por nada más, solo porque él tenía la llave era muy señor. Y por esto de la ropa, Ujú, claro, o sea, me sí. parece absurdo, chef. Sí, no hay que ser, yo no era ostentosa, simplemente vestía mejor porque quizá tenía un poco más de dinero, pero no por no hacerla sentir mal a ellas. Como le digo, me iba a poner un buzo deportivo y una chompa de la lana más vieja que pillaba. No, o sea, sí, efectivamente, no hay un punto, nada, o sea, ninguna mezquita, ningún centro islámico es perfecto. Entonces, no todos, en todo el mundo vamos a encontrar el punto medio, ¿no es cierto? Siempre van a haber polos y o choque de culturas. No, tampoco usamos chador aquí en Sudamérica. Allá en Irán todo el mundo chador blanco, negro y punto, se acabó. Nadie se fija en nada más. Ujú. Sí. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? No, no, el tema es, como decía antes, uno hace un autoanálisis, se fija, como decías, si realmente uno está educado y está también, como decíamos antes, busca si hace las cosas para agradar a Dios y lo hace realmente para que acercarse a Él y lo hace desde el respeto y desde la educación que uno tiene y demás. Como decíamos antes, el profeta usaba perfumes, de hecho hay hadices que dicen que la mayoría de su dinero lo gastaba en perfumes porque era algo que le gustaba mucho generar una buena eh, impresión, pero no en el sentido de querer aparentar algo, sino que No, no, no. hacer su presencia agradable al resto de las personas, que se sientan cómodas, se sientan, obviamente, como decíamos antes, hay un hadiz que dice, Dios es bello y ama la belleza, entonces el hecho de arreglarse y demás no es un problema. Era El tema cuestión es de que ropa. Yo, y hasta el día de hoy ni siquiera me arreglo. Obviamente no me maquillo porque hago mi ablución cada X o Z momento que meto la pata y quedo impura otra vez, o no sé, o al baño, o etcétera, ¿no ve? Obviamente no me maquillo como la mayoría de las musulmanas, obviamente no uso joyas. Es la ropa, pero tampoco pues uso ropa, no sé, todos no, los está días, bien, no. uno puede adaptarse a algo, por la misma cuestión me dicen, no, las mujeres en la mezquita no usan hijab, entonces yo también voy sin hijab, no, y el director dice, mira, las mujeres se sienten intimidadas, no, eh, no está bien, no está bien y no es Y de paso correcto. que me prohíba, no, no eres bienvenida,
te claro. prohibimos el ingreso, o sea, ya no puedes venir, no eres bien. O sea, Las no cosas, sé desde cuándo Dios nombró socios. ujú, no es correcta la actitud, si es realmente así, no fue correcta para nada, y no está bien, y no, una cosa es, como decíamos antes, adaptarse en la medida de la sencillez, y otra cosa es, dejar de ser, cuando uno está en un lugar en una posición correcta, tener que, de alguna forma, salirse de esa posición, no voy a decir rebajarse porque puede llegar a sonar clasista, pero no, está bien tener, respetarse a uno mismo y respetar lo que considera correcto. El tema es que eso no parta de un engreimiento, ¿no? Pero si es respetarse a uno mismo, respetarse y decir, bueno, yo fui educado de este modo y para mí las cosas tienen que ser de este modo. En realidad, lo que tendría que haber hecho esa persona, si realmente tuviese la posición de un guía espiritual, es decirle a las mujeres, tomarla como un buen ejemplo, no al revés, tomarla como un buen ejemplo No, y mínimamente bueno, váyanse y purifíquense bien, o sea, volvernos a enseñar a todos cómo hacer una ablución correcta, no sé, una cosa así, ¿no ve? claro. Entonces, en ese sentido, no, el problema no, en ese sentido no era el suyo, sino que era de la persona que dirigía el lugar, que realmente a veces han pasado muchas veces gente que dirige, eh, centros o dirige la oración, como contaba otra vez la hermana Patti también, que no tienen ningún tipo de preparación, Ujú. y se autoadjudican la posición de imam o de no sé qué, una especie de líder espiritual, y en realidad a lo mucho, como mucho, pueden saber algunas cuestiones de, que tienen que ver Exacto, con... y eso sucedía allá. Lamentablemente se dieron el lujo de juzgarme y eso sucedía allá porque el primo de este señor que era director era el que manejaba el centro islámico, porque este que era director vivía en Com, vos sabés, y su primo era el que dirigía el centro islámico. Y no nos es- enseñaba nunca nada, no nos enseñaba, o sea, yo aprendí la mitad, o sea, la mitad de lo que sé, lo aprendí en familia, porque soy de origen libanés por mamá, ¿cierto? Y la otra mitad la aprendí ahora en la Hausa, desde el Alif, porque allá no nos enseñaban nada. De hecho, recién en tus clases de leyes prácticas, recién, o sea, estudiando, etcétera, etcétera, recién me enteré que sí, que es obligación de un buen musulmán ir bien peinado, lo mejor vestido, muy limpio, si se puede perfumar. Recién supe que yo, o sea, que mi familia me había enseñado lo correcto para mi encuentro con Dios. claro, ¿Me entiendes? Gracias a tus clases de leyes prácticas, yo dije, pero sí, yo estaba bien, papá y mamá me enseñaron bien. claro. Sí, sí, es un tema. Y bueno, Dios quiera que siempre, entonces ahora que estás estudiando, también que estás estudiando, y bueno, ya es importante también darles su apoyo a ustedes, sobre todo, que están haciendo el esfuerzo por estudiar y demás, y para que después también, esto es importante también, es que este conocimiento se pueda transmitir también en otras oportunidades, uno ya pararse desde un lugar más de una, como decíamos otra vez, no de un engreimiento, pero sí de un orgullo de saber que yo dedico este tiempo a hacerlo, y siempre va a encontrar gente que lo va a valorar, sobre todo cuando Exacto, ejerce desde una humildad y se ejerce desde una intención de ayudar a los exacto. demás. Dios es bien grande y me mandó sheiks como tú. O sea, ya la comunidad se quebró. No existe comunidad Shia aquí, porque justamente este señor trató mal a los que no eran de origen indígena, a los que no eran sus parientes. Fuimos dos o tres personas en distintas épocas y nos trató súper mal, ¿ya? Entonces, bueno, Dios sabrá por qué hace las cosas. El centro islámico se cerró hace muchos años, etcétera, etcétera. Ya no existe la comunidad acá. Mi comunidad es virtual, lo cual bendigo hartísimo porque conocí a hermanos, hermanas, como los que ahorita están con nosotros pasando clase, como los de la Hausa, como Patti, como los Sheiks, o sea, tengo mi comunidad virtual y eso es lo que yo más bendigo porque ahora sí estoy aprendiendo realmente lo que es estar en comunidad, irónicamente virtual, pero en comunidad y estoy aprendiendo. Alhamdulillah, es muy importante. Alhamdulillah, y te agradezco hartísimo por todo, Sheikh. Ese era el tema. Quería salir de dudas, la verdad. Y mil gracias y mil disculpas a todos por haberme extendido. Yo también, mm, No importa, la próxima doy la clase, no, mentira. De una hora yo también. tranquilamente, Gracias, Sheikh. Muy amable. por Profe, favor.
Yo tengo solo Adelante. una petitoria podría ser más que todo. Es en relación, siempre, todos vamos con las vestimentas. Ujú. Es cierto, yo siempre lo he dicho, yo no soy árabe, no te puedes decirme como árabe. Yo no soy ni árabe, ni pakistaní, ni ninguna de esas. Yo soy tica, americana, latina. Le Ujú. trato de dar el sabor latino a lo que me pongo, No pero sé los sucios generalmente, que son los árabes a veces, hija, ni, ni exacto, quieras. exacto, exacto, exacto. Yo trato de dar el sabor latino a la ropa Todos que yo los uso. pueblos hay cosas buenas y con las cosas malas, no hay que, Exacto. hay Pero, árabes muy buenos, muy limpios, muy no, educados, no, hay árabes increíbles y hay árabes que dan vergüenza. Hay de todo, como en y todos los todo. pueblos, todos los El pueblos. ser humano no tiene vamos a ni ninguna etnia, ni ningún grupo, ni ninguna tiene la exclusividad, ni en la cochinada, ni en la idiotez, ni en nada. Todos somos de todo y todos tenemos de todo. Así que en todo lugar vamos a encontrar de absolutamente todo. Pues por eso todos somos iguales, porque Claro. compartimos hasta la estupidez. Eh, Pero, hermana, espérate un segundito. Si se puede, el- creo que, no sé si la hermana Carla dejó la grabación, porque así podemos seguir extendiendo lo que sí, hace es la grabación. mejor, sí, está grabándose. Ah, Pero el buenísimo. asunto es este, profe. Yo lo que pido es que a las hermanas latinas, y yo eso lo trato de inculcar mucho cuando me toca dar las charlas a las hermanas,